tal, muchachos? Buenos días. Para la clase de hoy vamos a revisar un ejercicio a petición de una de sus compañeras, de los ejercicios que se quedaron para la entrega, que tienen dudas de cómo hacerlo, cómo plantear la solución. Entonces vamos a revisarlo y nos va a servir para reforzar algunos conceptos por si no los tienen en claro y para que vean lo que sería la metodología a seguir para la solución de este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces es el ejercicio 2.84, si mal no recuerdo. O el 84, de Sí, todos los que profe. se quedaron es el 84. Bien, entonces, Buenos días. ¿qué tal, Said? Buen día. Perdón. Para comenzar con la solución, aquí, como nos está diciendo que las componentes de x y z de la suma vectorial, que sería lo que consideraríamos como la fuerza resultante, ¿sale? Entonces, como es eso, vamos a considerar que este es un problema de sumatoria de vectores. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poder expresar cada una de las fuerzas en términos de sus componentes. Para hacerlo vamos a utilizar el concepto que veíamos del vector de posición. Entonces lo primero sería determinar las coordenadas de cada uno de los puntos que tenemos ahí. Entonces, si ubicamos la torre, si la vemos, la torre estaría lo que vendría siendo en el centro, en el origen del plano XZ. Si se ve, aquí está el eje X y aquí está el eje Z. Entonces, en X y Z, en el origen de ese plano XZ está la torre y va en dirección hacia arriba del eje Y. ¿Sale? Entonces, bueno, lo primero sería ubicar en el espacio este punto A. Y entonces diríamos que las coordenadas de A son sería 0 en X, 0, no, 70 en y 0 en Z. ¿Están de acuerdo? Esas serían las coordenadas de este punto de A. Entonces, ¿cuáles Ok. serían ahora las coordenadas? Dime, del punto. Sí, profe. ¿Dónde se guió ahí en ese del 70? En el texto del ejercicio Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. 83, ahí les dice Ah, pues es que la altura el de la torre es 2.83, ¿no? 70, ¿no? Ujú. Ahora, del punto B, ¿cómo quedaría? Entonces, 40. este 40 es el que nos da la de la coordenada en X, que sería 40, 0 en Y, porque está sobre el plano, y 0 en Z. ¿Sí lo ven? Y esa sería la coordenada de B. Aquí lo voy a poner. Ahora, la coordenada de C sería que 0 en X, bueno, perdón, en X sería menos 40, porque es este que nos da aquí, en X, menos 40, porque ya está de este lado del eje Z. Luego en Y sería 0 y en Z sería 40 positivo, que es este que está aquí. ¿Ok? Y esta sería la coordenada del punto C. Y ahora de D quedaría como menos 60.
en X, 0 en Y y menos 60 en Z. Y esa es la coordenada de este. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirven obtener las coordenadas o encontrarlas? Porque vamos a usar el concepto del vector de posición. Y entonces ahora vamos a encontrar cada uno de los vectores que vamos a dibujar, que sería de aquí hacia acá, ¿no? Aquí tenemos uno. Y ese sería R de A a B, ¿no? El vector que va de posición que va de A a B. Y tendríamos otro vector de posición que sería de A a C y el otro que sería de A a D. ¿Sale? Antes de involucrar las fuerzas, nosotros necesitamos encontrar las componentes. Y para encontrar las componentes tenemos que encontrar estos vectores de posición. Entonces, vamos a calcularlos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No. Entonces vamos a calcular el primero que sería R de AB. Sería igual a que, como es el punto final menos el punto inicial, entonces vamos a restar las coordenadas de A, se las vamos a restar a B. Entonces quedaría 40. voy 40 menos 70, 0. menos Bueno, 0 sí. Menos 0 y en I más 0 menos 0 70 menos 70, eso en en J, J. más Más 0 0 menos 0 en K. en K. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. No, y ya encontré mi error. Bien. De eso se trata, no te preocupes. La próxima ya no lo harás. Entonces ahora la magnitud Profe, EU. si es A menos B, ¿no se empieza por A? O sea, menos No, 0 menos 40, no. 70 menos 0, Acuérdate ¿no? que cuando decimos que es el vector que va de A a B, por eso le estoy Ajá, poniendo acá la flecha abajo, aquí abajo, ajá. por eso está acá abajo. Entonces este es el punto final. Siempre le vas a Ujú. restar el punto donde está la flecha del vector al punto donde está la cola del vector. Entonces es Ah, ok. este menos este. Punto final menos punto inicial. Siempre. Por eso aquí decimos que Ok, va de A a B. Entonces a B le restas A. ok, gracias. Sí, por nada. Y entonces esto sería igual a 40i menos 70j Profe, más 0k. Dime. ¿por qué se le resta? Ah, no. Por definición, porque estás midiendo el cambio. Entonces, Ujú. piensa que estás aquí en el punto A, ¿sale? Para llegar al punto B, tienes que ir de aquí hasta acá abajo y luego hacia acá. Entonces, tú te estás desplazando 70, pero ¿en qué dirección? Con respecto a este punto, en dirección hacia abajo. Sí. Entonces, Y negativo. por eso aquí es el menos 70, porque por eso se está restando, ¿no? Ah, ok. Porque de aquí se resta, o sea, me desplazo 70 hacia abajo, en Ujú. dirección negativa. Por eso aquí, a la hora de restar, nos queda menos 70. Ah, ok, gracias, profe. Sí, por nada, gordo. Entonces, ahora la magnitud de RAB
¿cuánto valdría? Ya no lo voy a escribir, ya sabemos que es la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 70 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 80.6225. Confirmo. 77.48. No, 80.6225 igual a mí me dio. Sí, es 80 punto y algo. Porque Sí, es pero la le raíz estoy de 60. completando. ¿Eh? ¿Ah? Sí, ¿Mande? pero le estoy completando. Ah, Ajá, y 80 decimales. punto. 6225. 6225. 7748 ¿Qué? unidades Metros. en metros. Ajá, ¿verdad? Acá este vector es metros. Ahí está. Ok. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues encontrar los cosenos directores para ese vector. Y entonces diríamos que el coseno de... Pero aquí se hace la igualdad con la fuerza que ya nos da de S, de No, AB. no, todavía nos falta para llegar a esa parte. Primero necesitamos escribir la ecuación. Y para escribir la Bien. ecuación necesitamos los cosenos. Ahí es mi error, ya vi, ya vi. Bien, entonces el coseno del teta x quedaría como la componente en x, que es 40 sobre 80.62257748. Y eso es igual a 60.25, 51, no, 18. no el ángulo, solo hagan la división. 0.49, 61, 38, 93, 84. Sale. Ok, acuérdense que cuando nosotros buscamos el coseno es el valor inferior a 1, porque es el que nos expresa el valor que tiene el coseno del ángulo que calculaste, pero no nos interesa encontrar en este momento el ángulo, lo que nos interesa encontrar es el valor de ese coseno. Ah, ya, muy bien. Entonces ahora va el coseno de teta y, que sería igual a ¿qué? A menos 70 sobre el mismo 80.62257748, y esto es igual a Menos 0.8682 ajá, de 43.14.22. bien. Y bueno, yo sé que el coseno con z es 0, ¿no? ¿Sí ven por qué? ¿Dónde está Z? Porque aquí la componente en z es 0. ¿Sí se ve o no se ve? Entonces sería 0 entre la magnitud, pero 0 sobre cualquier cosa es 0, ¿no? Se indetermina. No, es al revés, cuando se indetermina. Sí, cierto, ¿no? Ajá. No, Ahora, entonces R de AC, ahora el vector que va, gracias. R que va de AC, ¿cómo quedaría? Es Menos. Es hacer fundamentalmente lo mismo para encontrar los cosenos. Entonces, R de AC Menos 40 en X.
que sería el punto C menos el punto A, y es menos 40 menos 0, menos 40 en I. Luego 0 menos 70 J, y 40 menos 0 más 40 en K. ¿Sí lo ven todos? ¿O quieren que haga el procedimiento como lo hice aquí arriba? Escribir esto. No, sí, se entiende. No, pues los demás. ¿Los demás? Sí, todo bien. Los demás. Los otros demás. No hablan, no tienen dudas al Ok. parecer. Chicos, hable. Bien, ahora entonces sigamos con la magnitud. Sería igual a ¿cuánto? Lo estoy sacando, verga. Son 16, 32 y 49, 70, 81, 90. Están muy lentos. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me sale? Este también son metros. ¿Sale? Entonces, si ahora ya calculamos los cosenos directores de RAC, y sería el coseno de teta X es igual a menos 40 sobre 90, y eso es igual a 0.56. No, 0. No, 0.44. 10 ¿Periódico? veces 4. ¿Periódico? O sea, muchos Sí, cuatros. bueno, sí, me da 10. Ok. Así, algo así, ¿no? ¿No es negativo? Menos 0.44. Bien, Sí. bien. Sí, Ahora el coseno de teta Y sería igual a menos 7. 70 sobre 90, y esto es igual a 9 veces 7 y a lo último 8. Punto Negativo. 9 veces. y menos, ¿no? Menos 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Sale. Y el coseno de teta Z es igual a 40 sobre 90, que sería exactamente lo mismo que el otro, nada más que positivo, ¿no? Positivo. Ahora para el vector de RAD, el vector de posición, quedaría menos 60 menos 0, menos 60 Menos 60. en I, 0 menos 70 J, y menos 60 menos 0, menos 60 K metros. Y su magnitud de RAD sería igual a 36 y 36, 72 y 49, 72 y 49, 112, 121, 11, 110. Sí, 110. Estás muy lento, chavo, y eso que no tengo calculadora. A la mecha, profe, ¿le gana mi calculadora a usted? Te gano a ti, tu calculadora no, tú eres el que hace las operaciones. Bien, Ya me dio. ahora entonces el coseno de teta X sería igual a menos 60 sobre 110, y esto es igual a 0.50 y qué. Ah, no, 0.5454. periódico. 54. 54 otra vez. Y 54 y 55. Bien, Ahí está. el coseno de teta Y sería igual a menos 70 sobre 110, y esto sería igual a menos 0. Menos 0.63, 63, 63. 4 veces. 64. 64. Ajá. Y
Y ahora el coseno de teta z sería igual a Igual que el 60. primero. Ah, igual, no, igual negativo porque es menos 60. Sí, igual que el. Menos 60 sobre 110. Y es igual a menos... Ay, aquí no le pusimos el menos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe, ninguna. Bien. Ya con esto podemos expresar nosotros las fuerzas en los componentes. Como, por ejemplo, en el caso de la fuerza AB, que si vemos el diagrama va aquí en esta dirección, en la dirección del cable que va del punto A al punto B. Entonces, como la fuerza va sobre ese cable y lleva la misma dirección, los cosenos directores de ese vector son los mismos cosenos directores de la fuerza. Entonces, para encontrar las componentes de esa fuerza, pues multiplico su magnitud por cada uno de los cosenos directores que tengo acá. Y con eso yo encuentro las componentes. Y lo mismo voy a hacer para las otras. ¿Sí se entiende hasta ahí? Entonces, aquí vamos a poner ahora expresando las fuerzas componentes. Entonces, FA B expresada en sus componentes sería la magnitud de esa fuerza que vale 2 kilonewtons multiplicado por el coseno en director en X, que sería 0.4961389384. ¿Sale? En I menos 0.8682431422 en J más 0K. Y esto sería igual a 2 por esto. ¿Cuánto les da? 1.48. ¿Qué? Menos 0.74 me da a mí. Ah, sí, perdón. Son 6,4, 0. 74.42. ¿Por 0.49? Sí, 2 por 0.49, 61, 38, 84. Así como lo tiene usted. Ajá. Y te da 0. Menos 0.7442. 08 40 76 Newton, KN. Ah, bueno, sí, ahorita lo ponemos, ¿no? Aquí sería la componente en I. Menos 2. Ah, no, profe, yo le di el resultado completo. No, como que completo. Pero no puedes hacer esa resta porque son Claro, diferentes porque son componentes. diferentes componentes, no se pueden Ah, restar. entonces está mal mi resultado. Pues sí, ya El decía primero yo. es 0.80 0.99 me dio a mí y más decimales. Ajá, a ver de nuevo, Alitzel. 0. 0, no, más 0, perdón. 0.9922 77 87 sí, está bien. 68. ¿Así?
eso da. en I menos, aquí sería 1.7 más o menos lo que les va a dar. 1.7. Ujú. Menos 1.73, 64, 87, 48, 4. Ándale, sí. J más 2 por 0, pues 0, ¿no? 0K. Estos son kilonewtons. Y ahí está la primera fuerza expresada en sus componentes. ¿Sale? Que es la magnitud por el vector de los cosenos directores, ¿no? Que sería el coseno director en X en dirección Y, el coseno director en Y por el vector J y el coseno director en Z, aquí está mal, Z, que es 0 por K. Y esta es la fuerza expresada en sus componentes, ¿no? 0.99 en dirección Y, kilonewtons, y menos 1.7364 en dirección J, kilonewtons, ya como fuerza. ¿Sale? Ahora, dice, ya con eso calculamos las componentes de la fuerza, de la única fuerza que conocemos. La pregunta del problema dice, ¿cuáles son las magnitudes de FAC y de FAB? Si la suma de las componentes en X y en Z es igual a 0, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo debo de encontrar. Entonces, plantear la ecuación que sume las componentes X y Z, ¿sí?, de las tres fuerzas, y que con eso me permita responder esa pregunta. O sea, tengo que encontrar esas ecuaciones. ¿Qué pasó? ¿Alguien me iba a hablar? Una chica estaba hablando. Sí. Déjenme. ¿Se ve en la ahí? parte ¿Sí se ve bien? Sí, profe. ¿O se ve muy pequeña el texto? Yo sí lo alcanzo a ver. No sé mis demás compañeras. Se ve pequeño. Sí, se Se ve ve pequeñito. Lo que Se pasa ve que muy para no pequeño. cambiar de diapositiva y quedarme en esta, No, está bien así, déjelo. y nos cambiamos y ya lo planteamos en la otra, o se quieren quedar en esta. En esta. O sea, a lo mejor porque está en el teléfono se ve más pequeño. Ok. Aquí se ve grandote. Ujú. Bueno, de todas formas les voy a poner en PDF en la pizarra, y ahí van a poder revisarlo, ¿no? Bueno, Simplemente voy a poner atención. simplemente para poder plantear acá mismo las ecuaciones y tengamos todos los datos disponibles aquí y no tengamos que estar cambiando de página de la pizarra. ¿Sale? Por eso, nada más por eso lo hago. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Escribiendo las ecuaciones, bueno, las sumas por componentes. Dice que los componentes en Z y en X, ¿sale? Entonces, para la suma en X diríamos que la componente en X de la fuerza resultante sería igual ¿a qué? A la suma de las componentes en X de las tres fuerzas. Ya sabemos que la componente en X de la fuerza de AB vale 0.9922778768. ¿Sí? Ya lo calculamos, es este. Ahora, para las otras fuerzas, la que seguiría sería la fuerza de AC. ¿Están de acuerdo? Y para la fuerza de AC, el componente en X de esa fuerza es negativo. ¿Sale? Y está aquí. ¿Por qué sé que es negativo? Porque su coseno director es menos 0.44.
Entonces, eso es lo que yo tengo que indicar aquí. Menos la fuerza AC, o sea, la magnitud de la fuerza, multiplicada por el valor del coseno, que en este caso es que menos 0.44, por eso le estoy poniendo aquí el menos, ¿no? 0.44, 2, 4, 6, 8, 10, ahí está. Luego, la componente en X de la fuerza D es también negativa. ¿Por qué? Porque ya calculamos su coseno director y nos dice que es negativo, que es este. Entonces aquí pondríamos menos la fuerza AD multiplicada por el valor de ese coseno director, que es 0.54, 55. ¿Sale? Pero nos dice que cuánto vale esa magnitud, o cuánto vale esa componente de la fuerza resultante. Dice que es igual a 0. 0. Entonces, aquí yo puedo decir que todo eso es igual a 0. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Hasta acá simplemente estamos haciendo la sumatoria de fuerzas. Y ahora, para la componente en Z, que es la otra que me dice, tengo que, para la primera fuerza, vale 0, ¿no? Que ya lo calculamos acá. Es este 0. Este que está aquí. Entonces es este 0. Ahora, para la fuerza de A a C, en Z el coseno director vale 0.44. Entonces sería más la fuerza AC por 0.44. Y luego para la fuerza AD, el componente en Z vale menos la fuerza AD por 0.5455. Y de nuevo esto es igual a 0. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda de cómo se plantearon estas sumatorias? No, profe, ninguna. Ok, sigamos. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, esto como tal es un sistema de ecuaciones simultáneas, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y pues se tiene que resolver por el método que ustedes quieran. Por el método de adición, sustracción, o por el método de sustitución, como quieran. Yo lo voy a resolver con mi calculadora. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Todavía están ahí? ¿Ya se durmieron? Sí, ¿Se fueron a desayunar? No, sigue escuchando. ¿O están resolviendo las ecuaciones? Eso mero, sí, claro, yo lo sé, en ningún momento lo dudé. Están los que llegan tarde y Antonio. Perdón, profe, perdón. Estaba en química. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes? Sí, porque les mandé un mensaje en el grupo. En el grupo dice que estaba en química esperando a la profe Gaby. ¿Pero por qué? Si esta es mi hora. Dile que en el horario está que esta es mi hora. ¿Qué? No, es Es que que no entré en sabía. otro link.
ese link está mal. Qué madre. ¿Ya lo resolvieron? ¿Cuánto les da? Sí, profe, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Tienes tu calculadora, chavo? Sí, pero me está costando sacar la ecuación. ¿Cómo te va a estar costando? Solamente despejen de la de abajo, cualquiera, FAC o FAD y ya. Y sustitúyanlo y hagan el álgebra. Bien. Quiero pensar, en mi corazón confío en que ustedes ya llevaron este tipo de cuestiones en alguna materia previa. Pero bueno, de la ecuación 2, de las componentes en Z, vamos a despejar FAC. Entonces, este término de FAD que está restando pasaría del lado derecho del igual positivo, ¿sale? Y el 0.44 que está multiplicando pasaría dividiendo. Dividiendo. Y entonces, de esa ecuación 2, yo obtendría una expresión que sería FAC. Déjenme, voy a hacer esto más pequeño. Quedaría la expresión FAC es igual a FAD positivo por 0.54 ¿sale? Y todo eso sería el numerador de un cociente que divide sobre el 0.44 que despejamos, ¿no? Que pasamos dividiendo. 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ok. Ahora, ¿eso cuánto les da? Ese cociente. ¿1 punto qué? Voy, espérame. 1.2272727227 Por FAD. ¿Están de acuerdo? FAC es igual a 1.2272 veces FAD. Entonces aquí le vamos a poner despejando FAC en la ecuación 2. ¿Sale? Entonces esta sería nuestra ecuación 1 y esta sería nuestra ecuación 2. ¿Sale? Entonces despejando FAC en la ecuación 2 tenemos eso. Ahora vamos a sustituir, ¿no? Sustituyendo FAC en la ecuación 1. O sea, ahora esto que ya calculé lo voy a sustituir en la ecuación 1. ¿Sale? ¿Están de acuerdo que estos dos términos que están aquí negativos los puedo pasar del otro lado positivo? En la ecuación 1. Estos dos que están negativos los paso del otro lado positivos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿y están de acuerdo que si tengo una igualdad y los términos, intercambio de lugar, la igualdad prevalece? Entonces, ahora, ¿a qué me refiero? A que voy a escribir primero el lado derecho de la ecuación. Entonces, dice que es FAC por .44, pero ya sabemos que FAC ahora ¿cuánto vale?
Sería 1.2272 72.7 por FAD. FAD. Eso es lo que vale FAC. Y está multiplicando por 0.44. Disculpen el ruido, ¿no? Es que anda el marchante vendiendo. No pasa Más. nada. Más. ¿Sí se entiende por qué el más? FAD Sí, que sí, multiplica. porque los demás estaban negativos, pasaban positivos. Exacto, muy bien. ¿Sale? Y esos dos términos ahora, ¿a qué son iguales? La suma de esos dos términos, ¿a qué es igual? 0.90. A 0.99, 22, 77, 87, 68 Le puse 9. kilonewtons. Le fue un 9 ahí. Quita un. Sale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿Sí se entendió lo que hicimos? Despejamos FAC, este que está negativo pasa positivo, este que está multiplicando pasa dividiendo, me queda esta expresión, al resolverla obtengo este resultado, ¿no? Ahora, esto lo voy a sustituir en ecuación 1, donde estaba FAC, voy a sustituir esto que yo encontré, que es esto que está aquí, multiplicado por 0.44, y este término que estaba negativo, ya los habíamos pasado positivos, y son igual al término que ya habíamos encontrado acá, ¿no? Aquí me falta ponerle que son kilonewtons, porque esa sí conozco la magnitud, ¿no? Sí conozco que eso es lo que vale. ¿Hasta acá alguna duda? No, ya me entendí. Ok, entonces, ¿cuánto les da esta operación? Ahí me dio 1.0909090991. ¿Confirman? Confirmo. Sí, confirmo. 1.09090991. 0991. Ok. ¿Así? No, sí está bien con un 0 y un Sí, sí, está bien. sí, está bien. Por FAD más 0.54 FAD. Eso es igual a 0.99 22 77 87 68 kilonewtons. ¿Cuánto les da esa suma? 1.63. 63, Profe, 63. espérame. Yo le di el resultado ya habiendo hecho la multiplicación y sumando el otro 54, 0.54. Ah, Ya habiendo sumando las pero dos ¿por ¿sabe? qué? No se puede, no se puede. Eso es lo Profe, da Yo- lo mismo, da 0.54, 54, 54. Da lo mismo. 54.3. Es lo mismo, Cuatro. da lo mismo porque en el despeje anterior pues se multiplica se divide entre 0.44 y en este se multiplica, pues se hacen uno y queda lo mismo. Excelente, bien, buena observación. Y entonces ahora sí, el resultado de la suma es ¿cuánto? 1.09090991. 0.1. Por FAD. Y eso es igual 0.99. y ahora sí, FAD es igual a 0.99 22 77 87 68 kilonewtons sobre 1.0909090991. ¿Cuánto les da eso? .9156 38 054. Confirmen los demás. Me equivoqué. Kilonewtons.
Sí, me da aproximado. Yo digo que por las decimales. A mí me dio aproximado, me dio 0.9140 y algo. Ah, bueno, Por decimales. casi. Y entonces ahora, sustituyendo Una- para encontrar FAC, sabemos que FAC es igual No, 1 punto a esto, eso. ¿no? Entonces esto sería igual a Profe, ahí en FAD no era 0.9922, usted lo puso 88. pero es que ya estoy resolviendo aquí este paso que está acá. Para encontrar FAD, estoy despejando FAD y este 1.0909 que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces Sí. es este 0.9922 dividido. Ah, ok, aquí te refieres en este, ¿no? Ah, ok, aquí. Ah, es que escribí 8 en vez de 2. Ahí está. Gracias por la observación. Pero sí, entonces el resultado sí lo confirman los demás. ¿O por ese Sí, es el 88? mismo, es el mismo. Sí, profe, sí es el mismo. Ok. Entonces aquí lo multiplicamos ya por la magnitud de FAD, que sabemos que vale 0.915638054 kilonewtons. Y el resultado es 1.123737 611. kilonewtons. Y eso pues. Ahí está. Y ese sería el resultado, ¿no? Ah, ok, si se van a las respuestas del libro, el libro les dice que FAC vale 1116 newtons. Aquí nosotros el resultado lo tenemos en kilonewtons. Entonces sería multiplicar esto por 1000. Entonces se correría 3 y quedaría 1123.7376. Para 1116 que les da el libro es alrededor de 7 newtons. ¿Sale? Y el otro nos dice 900, FAD 910 newtons. Nosotros tenemos 915, ¿no? Si multiplicamos esto por 1000, aquí en kilonewtons nos quedaría 915.63. Entonces tenemos un poco de diferencia. Pero acuérdense que el libro maneja... digamos que nosotros para poder llegar a un resultado exactamente igual que el libro, aquí en los cosenos directores, en vez de usar todas esas decimales, tendríamos que usar las fracciones. ¿Sale? Porque como muchos de los resultados que tenemos son periódicos,
En realidad, aún cuando tenemos un resultado como este, que es periódico, el del punto 44, 44, 44, es una sucesión infinita de cuatros. Entonces, no estamos considerando como tal todos los valores decimales de ese resultado. Para hacerlo más de forma más exacta y que sea más evitemos esa variabilidad por el hecho de cortar, ¿no? Incluso piensen que en vez de usar los 10 cuatros usaran solo 5 o solo 6. La diferencia o el error con respecto al valor que les pone ahí sería todavía un poquito más grande. Entonces, para mitigar eso, tendríamos que usar las fracciones. ¿Sale? Yo lo hice de esta forma, pues porque siento que es más convencional, es más fácil, más entendible a estar manejando las fracciones, ¿no? Algunas veces se les dificulta más manejar las fracciones, aunque eso podríamos decir, entre comillas, que es más exacto, ¿no? Utilizar las fracciones como tal. Pero bueno, ahí está, ¿no? De 910 que les da el libro, 915 obtenemos en FAD y de 1116, 1123. ¿Sale? Entonces ahí está, ¿no? Podemos considerar que nuestro resultado es correcto. Que no son exactamente iguales, tampoco hay una gran diferencia. Por eso les digo, siempre confíen en sus resultados. Aunque no les dé exactamente el que dice el libro, pero les dio un resultado muy aproximado, muy cercano a. Que nos hubiera dado 1500, por ejemplo, ahí sí tenemos un grave error, ¿no? De 1100 a 1500, pues hay 400 de diferencia. Esa diferencia ya es significativa. ¿Alguna duda? ¿Qué página es la de los problemas? ¿Cuál dice, profe? La página del libro donde están los problemas. Es la del PDF, está en la 69 del PDF. Está bien, está bien. Y del libro es la 51. No, está bien, es que como me fui a la solución para ver los valores que les daba el libro, pues perdí la página donde estaba. 69 del PDF. Sí, ya lo tengo, gracias. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No. Sí, No, ya pues, entiendo. gracias. ¿Se aclaró tu duda, Sí, Alitzel? profesor. Sí, ya, profe, ya. Sí, claro, sí, ya. Ya vi dónde estaba mi error y ya pues era la única que me faltaba, así que pues ahorita ya Pero se esa lo no se iba a hacer, ¿no? Sí, es Sí, sí, va a 284. ser. Por Esa eso es digo que Andas bien, Cuatza, ¿eh? Andas bien. no, es la 284 porque la 283 viene con el mismo, pero vas a sacar otra cosa, o sea, Sí, no. se refiere a la torre, pues, de ese problema. Exactamente. Está bien. Ah, ok. Entonces, sí se entendió. Entonces, es importante que se familiaricen con el uso de los vectores de posición, el hecho de hacer las restas de las coordenadas para poder encontrar los cosenos directores y a partir de eso ya poder resolver. No, ahorita lo que sigue son los productos vectoriales y van a darse cuenta de que igual lo utilizamos. O sea, de igual forma utilizamos ese concepto del vector de posición, de restar las coordenadas para encontrar los cosenos directores. O en este caso, encontrar el valor del ángulo directo que hay entre uno y otro vector. Bueno, ya lo vamos a ver con los productos vectoriales, ¿no? Pero, entonces, ¿hasta acá alguna duda? De mi parte no, profe, ninguna. No, profe, Gracias, ya encontré mi error, yo también. Por eso no Sí, me yo sale. también. Ok, ahora, si se dieron cuenta, yo traté de seguir paso por paso el procedimiento, porque este es el procedimiento no obligado, ¿no? Tampoco es obligado, pero sí es el que yo les sugiero que ustedes tomen para resolver los ejercicios. Siempre no omitan escribir alguna parte de lo que están calculando. ¿Por qué? Porque vean que con que se nos vaya un número dentro de nuestra calculadora, o sea, porque estamos manejando muchas decimales, porque estamos manejando muchos números parecidos, o nos podemos confundir a la hora de hacer un despeje, lo que sea, y que nos lleve a un resultado pues erróneo, ¿no? Diferente del que debería de ser. Pero con todo esto, yo puedo seguir su procedimiento y detectar en dónde está su error y decir, ok, se equivocó acá. Sabe cómo se hace el procedimiento, sabe qué era lo que tenía que hacer, pero fue un error de calculadora, fue un error de un signo, fue un error
O sea, detecto en dónde está el error. Si ustedes omiten toda esta parte y solamente me dan el resultado, igual pueden hacerlo, es válido. Pero entonces están conscientes de que si el resultado es el correcto, su problema está bien. Pero si el resultado no es el correcto, yo no tengo de dónde echar mano y considerar un porcentaje del problema. ¿Por qué? Porque no me mostró la ruta de solución. Entonces yo no puedo saber en qué parte se equivocó o qué fue lo que hizo mal. Simplemente voy a decir, ok, como solo me está dando el resultado, si está bien, perfecto, lo tiene bien. Pero si está equivocado o es incorrecto, pues lo siento, está mal y no se considerará nada de ese problema, ¿no? Entonces por eso es mi consejo y les recomiendo que hagan todo el procedimiento, que escriban todo. Digo, porque ahorita solo fue un sistema en 2 dimensiones. Cuando ya veamos sistemas de fuerzas en 3 dimensiones, vamos a hacer esto y todavía más, ¿no? Va a ser un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, va a haber doble sustitución y... Pero lo bueno del de 3 dimensiones es que ya tiene una fórmula, ¿no? Pues sí, o sea, seguimos el mismo procedimiento casi en todos, ¿no? Pero al final deben de hacer el procedimiento, ¿no? Sí, porque si no también los despejes. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda con algún otro problema? Profe, el 2 ese sí, bueno, sí, la verdad no. Ya para que lo debiéramos saber nosotros, pero ese sí no lo entendí, la verdad, el 258. Ajá, yo también tuve dudas. Yo creo que la mayoría, bueno, a lo mejor son más inteligentes los demás. Es un despeje igual. 258. Sí, ese sí no, la verdad no. Lo traté de hacer, pero pues como que no me daba los resultados que daban ahí. Ok, te está diciendo que la magnitud de U, o sea, la magnitud del vector, es 30. ¿Estás en la página del libro? Sí, estoy en mi libreta también. Ok, espérame. Lo voy a solucionar, no te preocupes. Están viendo ustedes la pizarra, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces es este, ¿no? El 258. Acá te dice que la magnitud de U, o sea, la magnitud del vector es 30. Entonces, si tú expresas el vector U en sus componentes, tendrías un componente UX, un componente UY y un componente UZ. Entonces, este 30 sería la raíz cuadrada de cada uno de estos elevado al cuadrado y sumado, ¿no? La suma de cada uno de estos elevado al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, eso te daría el 30. Pero te dice que están relacionados de esta forma, que UY es 2 veces UX negativo y que luego UZ es 4 veces UY. Entonces es más que nada álgebra. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Tenemos que UZ es igual a 4 por UY. ¿Sale? Pero de la igualdad anterior, UZ en términos de X quedaría como que, como 4 por UY. Pero UY sabemos que vale menos 2 UX. ¿Estás de acuerdo? Entonces Sí, UZ en términos de UX quedaría como menos 8 UX. Sí, sí, Y luego UY es igual a menos 2 UX. ¿Sale? Ahora, si sustituyo todo eso, ¿sí? Todo eso lo sustituí en la fórmula de U es igual a UXY más UYJ más UZK. Claro, y entonces, en términos de X, te quedaría que U es igual a UX en Y menos 8 UX en J
no, menos 2 UX UX. en J menos 8 UX en K. ¿Sale? ¿Sí lo ves? Sí. Bueno. Ahora. Pero te dice que U, la magnitud de U es ¿qué? 30. 30. Entonces, como ya tienes eso, tendrías que decir 30 es igual a lo que tenemos acá. ¿Estás de acuerdo? Pero ahora, Sí, ¿cómo ajá. calculamos ese 30? Pues elevando cada una de estas al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, ahí es en donde ya se te simplifica el ejercicio porque te quedaría como 30 es igual a la raíz cuadrada de... Ok, todavía no lo vemos, pero al elevarlo al cuadrado, los vectores unitarios I, J y K se van a convertir en 1. I por I es 1. ¿Sale? Entonces tendrías una X, UX al cuadrado, pues sería UX cuadrada. ¿Estás de acuerdo? El primero. Ujú. ¿Sí o no? Quedaría UX al cuadrado. Luego, el segundo sería 2UX al cuadrado sería 4UX cuadrada. Ajá. Y el tercero sería 64UX cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces sería 64 y 4. 70. 68, perdón. Y X cuadrada y un UX cuadrada sería 69. ¿Están de acuerdo? UX al cuadrado. ¿Sí, sí se ve o no? Sí, profe. Simplemente estás elevando cada una de estas al cuadrado, ¿no? Y las estás sumando. Entonces te quedaría 69 UX al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuadrada de eso es igual a 30. Ajá. Entonces, si sacamos la raíz cuadrada, ¿están de acuerdo que ahí... si sacamos, bueno, por leyes de la matemática, por álgebra, eso quedaría como raíz de 69 por raíz de UX al cuadrado. Y entonces les quedaría, ¿cuánto vale la raíz de 69? Ser 8.30, 66, 27, 23. 30, 66. 23, 86, 3. Y eso por UX. 86, 3. El 1 no. Así, ¿no? Ah, Y sí, eso profe. por UX. Y entonces ya nada más despejamos, ¿no? Pues UX a qué va a ser igual? A 30 sobre eso. Ujú. ¿Cuánto les da? 3.6, 3.61, 15, 75, 59, 4. 3.61, 15, 75, 59, 4. 59, 4. 59, 4. Así, ¿no? Uy, sí, es el... Y UX vale eso. Ajá. Y entonces para calcular las demás componentes, ¿qué hago? Pues digo, bueno, yo sé que UY es igual a menos 2 por UX, que vale eso, ¿no? Y ya le metes el valor de X. Ajá. ¿Y entonces cuánto les da? Menos 7.20 y algo. Es menos. Menos 7.22, 31, 51, 188. Gracias. Sí, ándale, confirmo.
Y luego 8, profe. al fin 180. 8, 188. Es que se cortó un poco tu micro al final. Ah, Y luego, gracias. UZ sería igual entonces a menos 8 veces UX, que vale 3.61. ¿Cuánto les da eso? Menos 24 y 48, 28 punto qué. 89, 26, 04, 75. 04, 75. así. Ey, sí, bro. Ok. ¿Confirman los resultados? Sí, bro. Ahora viene la magia. Sí. Ahora viene la magia. Raíz cuadrada de cada uno de estos elevado al cuadrado. 3.66 al cuadrado más 7.22, 31, 51, 88 al cuadrado más 28.89.26 0.475 al cuadrado. Me da 99.2651. No, raíz cuadrada de todo eso al cuadrado. Le va a dar 30. Háganlo. Ya sé que me va a dar 30. Yo ya sé que me va a dar 30. Pero No, quiero pues que por ustedes... eso ya lo hice y da 30. Quiero que ustedes vean que sí Me da. da 30.000001. 1 al final, claro. Pero ahí está, es 30. La magnitud de U es 30 y ahí están sus componentes. Es que yo había hecho un despeje, pero están. Es meramente es álgebra. Pero creo que lo hice mal. Porque me daba. Igualé la magnitud. Bueno, hice una igualdad de ahí al momento de sustituirla aquí en la U, en la Ujú. tercera parte que tiene usted. Aquí. Ahí. Ah, puse U es igual a UX más, entre paréntesis, menos 2U. No importa, lo UXY. mismo algebraicamente estás haciendo lo correcto. Y más, entre paréntesis, menos 8UX. Está bien, o sea, esto es correcto, algebraicamente es correcto porque el paréntesis factoriza el signo y cuando se multiplican Ajá. te queda negativo. No hay ningún Y problema. después le puse U, hice la igualdad de U es igual a menos UXY. No, es que ahí es en donde está El error. el truco, por así decirlo, ¿no? Que ya que tengo esta expresión, pues elevo cada uno al cuadrado, lo sumo y obtengo esto. Saco la raíz cuadrada y ya obtengo el valor de UX a partir de eso, ¿no? Y ya de ahí simplemente es sustituir para atrás en UY y en UZ y obtengo los valores de las componentes. Y se verifica que ese valor es correcto porque al hacer la magnitud de U me da el 30 que dice el problema. Entonces, ¿alguien más tuvo problemas con ese ejercicio también? Creo que fue el único, nada más. No creo. Pero bueno, ahí está. Ok, gracias, profe. Por nada, o sea, ya sabes. ¿Alguna duda con algún otro ejercicio? Profe, yo tengo una duda con el 2.74. 274, ok. Ok, el del topógrafo, bien. Ajá. ¿Cuál es tu duda? Es que no puedo resolverlo. No sé cómo se hace el procedimiento para resolverlo. Ok, permíteme leerlo.
es más sencillo, es un poquito más sencillo de lo que aparenta que está muy complicado, pero no, no es así. Bueno, déjame agrego otra página. Es ese, ¿no, compañero? Del Monte Everest. Sí, sí, es ese. Ok. Bueno, sí, ese es otro truco que deben de aprender, ¿no? En realidad, mucha de la información que tiene el problema útil y otra no tan útil está en texto. Entonces es muy importante que tengamos lectura de comprensión. Sale la primera parte que nos dice que midió la distancia entre los puntos separados. Luego usó un teodolito para medir los cosenos directores de los vectores del punto A la cima y del punto B. Entonces, esos vectores, ¿sí?, son el que va de aquí a acá, directamente. ¿Sí se entiende? Entonces, sí. Ese es el vector que va de A a P. Entonces dice que los cosenos directores de A a P te los da. ¿Sale? Y te da los de AB. Entonces dice, el eje del sistema coordenado es vertical. El eje Z del sistema coordenado es vertical. Entonces dice, ¿cuál es la altura del Monte Everest sobre el nivel del mar? Bien, puedes utilizar cualquiera de los dos vectores. ¿Sale? ¿Cuál es aquí el truco o cuál es la comprensión que yo debo de tener del problema? Que aquí, para yo encontrar la altura, lo que tienes que hacer, haz de cuenta que tienes que dibujar este triángulo. ¿Ok? ¿Sí lo ves? Pero para yo tener mejor comprensión del problema, te lo voy a poner... haz de cuenta que lo que vamos a hacer es girar ese plano de tal forma que el triángulo que acabamos de dibujar nos quede de frente. Entonces, ¿tú qué tienes acá? Bueno, tú tienes aquí el eje Z, que es el que nos interesa, ¿sale? Los otros dos ejes van a quedar totalmente deslocalizados, o sea, en direcciones arbitrarias, porque podríamos determinarlo, pero no viene el caso. Entonces, este es el eje Z, ¿sale? Entonces, este es nuestro eje Z. Acá está. Este Z, que está indicado ahí en el dibujo. ¿Ok? Ahora, vamos a dibujar lo que vendría siendo el triángulo. Entonces, aquí está el punto A y viene hasta el punto P. Así. ¿Ok? Este es A. Y este es P. ¿Sí? Entonces, este triángulo que acabamos de dibujar estaría aquí hacia abajo. Aquí, así y así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ahora, los cosenos directores, ¿sale? Los cosenos directores te dan el valor del ángulo con respecto al eje positivo. Entonces, para el caso del R de A a P, tú tienes un coseno en Z que te dice que es 0.69. Ese coseno director es el coseno del ángulo que está aquí, porque es el coseno del ángulo del vector con respecto al eje Z positivo. Entonces tú tienes este es tu coseno director en teta Z, ¿sale? Ese es el que vale aquí, coseno de teta Z es igual
Ese es el que vale 0.694. Ese es el que tú tienes acá. ¿Sí? Entonces, ahora, pero ¿estás de acuerdo que si tú aquí dibujas una línea que venga de aquí para acá, ¿sí? La altura que hay del punto de aquí, de la altura de A con respecto a P, que es lo que nos interesa encontrar, ¿no? Ese es el que nos interesa encontrar, la altura que hay de aquí a acá. Ese es el que nos interesa encontrar. Esta es la altura. Tú conoces la información sobre este ángulo, pero si te das cuenta, tú puedes dibujar una línea hacia acá y tienes dos triángulos que podemos resolver, o que al resolver directamente uno encuentras este resultado. Entonces, para saber la altura tienes dos opciones. Si quieres calcular este lado, necesitarías sacar el valor del ángulo complementario aquí, que está acá. Y si tú encuentras este ángulo, pues entonces usas la función espérame, pero dice, primero medir la distancia, supongan que estaban Tangente. ajá, tangente, ¿sale? Puedes ocupar, pero la cuestión aquí es que no te da, dice, primero midió la distancia entre los puntos A y B de igual altitud que se muestran. Dice, supongan que estaban a 10.000 pies sobre el nivel del mar, o sea, los dos estaban a 10.000 pies y 32.000 pies separados entre sí. Ahí la distancia, ese 32.000 se refiere a esta distancia. ¿Sale? Ok. Bueno, sigamos con esto. Entonces tú aquí vas a resolverlo si usas la función coseno. Aquí ya te está dando el valor del ángulo, ¿no? Y con el ángulo y la función coseno tú podrías determinar, si conoces la magnitud de A a P, simplemente multiplicas la magnitud de AP por este 0.96 y ya te diría cuánto mide aquí, porque ese es el cateto adyacente usando la función coseno y esta es la hipotenusa de tu triángulo. Pero eso es lo que no conoces. Esta distancia que va de A a P, ¿sale? Tú no la conoces. Entonces, ¿cómo la vamos a conocer? Bueno, vamos a usar trigonometría. Como les decía, matemáticamente es sencillo, lo complicado es ver la estrategia que vamos a utilizar para solucionarlo. Aquí tú puedes dibujar el vector que va, o la línea que va de B a P. Así, ¿sale? ¿Sí lo ves? Sí. Ok, entonces bueno, ahora sígueme en el viaje. Vamos a dibujar, lo voy a dibujar en un solo color, pero vamos a dibujar este triángulo, que sería de A a P, de P a B y de A a B. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Es este que está acá. Entonces, gracias a la información yo puedo resolverlo y encontrar la magnitud de A a P que me falta usando trigonometría. ¿Por qué? Porque el coseno director con respecto a X de A a P me da este ángulo y el coseno director
de BAP con respecto a X me va a dar este ángulo. Y yo sé que este lado que está aquí abajo, ¿cuánto vale? 32.000 pies. Entonces conozco dos ángulos y un lado. Entonces a mí me interesa encontrar este que está aquí. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto vale ese ángulo que está acá. Dice que el coseno director de AP con respecto a X vale 0.509. ¿Ok? Entonces, si sacamos el coseno inverso de eso, ¿cuánto nos queda? Coseno inverso de 0.509. 59.40275. Y más decimales, que nada más tomé 5. Sí, 59.4027 56 82. ¿Sale? Y eso vale este ángulo. Ahora, el coseno director del vector que va de B a P para X vale menos 0.605. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo que está de este lado? Usando la función coseno inverso de eso, ¿cuánto les queda? 127.2288. Ok, ojo, ahí la interpretación del resultado. ¿Por qué nos da eso? Porque lo está midiendo desde la parte positiva del eje X, o sea, lo está midiendo así. Entonces, es este el que me está dando ese 127. Entonces, el que me interesa, que es el que está de aquí a acá, sería ¿cuánto? 180 menos eso, ¿no? 52.77115813. Voy. $52.77115813. Bien. Ese sería el valor de este ángulo. ¿Están de acuerdo? Y sabemos que el lado de abajo, como les había comentado, mide 32.000. Y entonces ahora sí, ¿no? Vamos a calcular este segmento que está acá, que es el que nos interesa, que es el que está aquí en este triángulo, ya para resolverlo. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues usando la ley de senos, ¿no? Y entonces me quedaría... ¿Cuánto vale el ángulo de aquí arriba? Son 109, 71 o 70 punto y algo. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180 menos 59.40275682 menos 52.77115813. Todavía me dio más abajo. Ajá, 67.8261. 608305. Ok. Y eso vale el ángulo que tenemos aquí, que encontramos por diferencia. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, si planteo la ley de senos, dice que 32.000 sobre el seno de 67.82608305 a que es igual, como me interesa este lado que está aquí, el que está aquí, pues voy a usar este ángulo, ¿no? Y entonces sería R de AP, que es el que va de A a P, o sea, lo vamos a dejarlo así, sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, que vale 52.77115813. Si despejamos este que está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces quedaría que
la magnitud del lado AP es igual a 32.000 por el seno de 52.77115813. Todo eso dividido entre el seno de 67.82068305. Entonces el lado AP vale, aquí son pies, aquí son pies. ¿Cuánto les da esa operación? ¿Siguen ahí o ya se fueron a desayunar? Aquí andamos todavía. Ya lo estoy calculando, profe. Andamos, profe. Es un número más grande entre uno más pequeño. Les tiene que dar menos de 32.000. 27.515. Punto 14.54.1. 27.515. Punto. Tú y yo somos un equipo. Obvio. A ver, novios, ajá. 27.515. ¿Punto qué? 14.54.1. ¿Qué? Pies. Muy bien. Pies. Es lo que me da. ¿Confirman el resto? A mí me dio lo mismo. No, pues sí, pero, o sea, que no sean ustedes dos. Ah. Los demás no hablan, profe. A Ever también le dio lo mismo. Ok, entonces, esto es lo que vale AAP, que sería aquí la línea roja de nuestro triángulo, que es la hipotenusa. Y entonces, como quiero calcular la altura, que sería esta, la que está aquí, pues simplemente, ¿no? Sabiendo que... Ya se usa la función trigonométrica. Directamente. Entonces, estos ejercicios se resuelven usando, pues, pura trigonometría, ¿no? Profe, pero a mí me da ese resultado, pero el libro da 29.000. Permíteme, ya acabamos. No. Dije que aquí calculamos, esto, o sea, el que va de AP. Nos falta encontrar esta altura, lo que sería esta componente. Pero si ya sabemos que el coseno con respecto, aquí es z, perdón, que el coseno con respecto a z vale esto, para encontrar la componente vertical, que es la distancia que me interesa de aquí a acá, pues simplemente lo multiplico, ¿no? Entonces esa distancia sería igual a ¿qué? A 27.000 sería 27.515.14541 pies por 0.964, ya directamente. ¿Sí se entiende? Ya directamente, porque no no voy a calcular el ángulo porque ya me está dando el valor del coseno. Entonces el coseno de este ángulo sería que el cateto adyacente, que es de A aquí en dirección del eje Z, sobre la hipotenusa. Entonces, si despejo, la hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando y obtengo cuánto vale ese cateto. Y eso les da 265.024. Te tendría que dar 26.524. Es 26.000. Están nerviosos ahí, están nerviosos. Estoy nervioso, pero es que me pone nervioso. 524. 24.600 y o sea, 60018. Sí, está. Confirmo. Yes. Sale, bueno. Esto es lo que vale este lado, ¿no? El que nos interesa calcular.
digámoslo así, el cateto adyacente a ese triángulo o el cateto opuesto, que es el de acá, no importa, pero es la altura desde A, o sea, desde el plano XY al punto P. Esa es la altura. Pero la altura total del monte, acuérdense que dice, primero midió la distancia entre los puntos A, B de igual altitud que se muestran. Entonces dice, estaban a 10.000 pies sobre el nivel del mar, o sea, estos dos puntos están a 10.000 pies sobre el nivel del mar y tienen 32.000 entre sí. Entonces, ahorita encontramos este 26.000, pero nos falta considerar que los 10.000 pies que estaban estos dos puntos por encima del nivel del mar. Y entonces la altura total vendría siendo ¿cuánto? La altura total sería los 26.524.618 pies más los 10.000 que tenían de altura los dos puntos ya sobre el nivel del mar, y eso pues sería 36.524.618 pies. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Cuánto dices que te da el libro? 29.100. A mí el resultado me dio 29.096, me parece, punto y algo. ¿Haciéndolo de esta forma? No. ¿Cómo lo hiciste? Fue utilizando despejes y designando variables. Fue más como de manera algebraica que lo hice en vez de trigonométrica. Okay. Sí me llevé como hoja y media de procedimiento, pero llegué al resultado de 29.096.96, 3 veces 8 pies. Ok. Pero sí, digo, sí me llevé un montón. Y Pero es que estoy mal yo y no me dicen. Ya se me hacía que era un coseno muy grande. Es 694, no 964. Entonces aquí sería... ¿Por qué no me lo dijiste? Me dejas hablar y hablar y hablar y esto va a cambiar totalmente el resultado. Ahora, ¿cuánto les da? Perdón. Tú ten la confianza, no va a pasar nada si me dices, hey César, ahí estás mal, ojo con ese resultado, no me sale, no es lo mismo, escribiste mal un número, díganmelo. 19.000. 19.095.4415 pies. Ahí está. Y eso más 10.000, ahí están sus 29.000. Sí, da los 29.000. ¡Tómala! Y mi trigonometría no falla, ¿no? Obviamente. Ahí está. Sí. Y eso es mucho más corto que una hoja y media de procedimiento que hizo su compañera. Sí, obviamente. Pero es que yo lo designé por álgebra y no por trigonometría. Eres crack. Los dos son cracks. Sale, ahí está. Ahora sí ya da sus 29.000 que da el libro. Sí. Sí es. Correcto. Entonces aclaró la duda por ahí, compañero. Sí, ya quedó claro, profe. Orlando, ¿sí? Gracias. Ok, entonces, bueno, al final es bueno que me haya dicho su compañera que ella llegó al mismo resultado utilizando otro procedimiento, porque volvemos al punto. No nos casamos con un procedimiento. Las formas de solución de un problema, dependiendo de dónde se ataque, de qué ángulo se ataque, pueden ser distintas. Pero lo que sí es que tenemos que llegar a un resultado parecido, ¿no? Ahora, aquí hay que tener un poquito el contexto, ¿no? Justamente estos ejercicios decía que era usando trigonometría y las componentes. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en consideración en nuestra cabeza para poder plantear la solución del problema. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice fue dibujar las líneas, establecer un triángulo, usar la ley de senos, ya que conozco este que está aquí, ¿sí? Planteo este triángulo, este nuevo triángulo que es este rectángulo, uso la función trigonométrica coseno y obtengo el resultado. ¿Sale? Y ya nada más hacer la consideración de lo que les decía, la información adicional que trae en forma de texto el ejercicio,
que nos dice que estaban a una altura adicional de 10.000 pies. Entonces al resultado que obtuve le sumo los 10.000 pies y llego a la respuesta del libro. Ahora pueden decir, ¿pude haber usado el triángulo que se dibuja con B, P y bajar hacia acá? Sí, y el planteamiento en ese sentido vendría siendo el mismo, ¿no? Tendría que encontrar ahora con este triángulo, en vez de este lado, pues el lado opuesto. Plantear la misma solución y va a llegar al mismo resultado. Y si tienen alguna duda, háganlo y van a ver cómo llegan a un resultado similar. ¿Sale? Y entonces aquí, bueno, este sería nuestro resultado al final, ¿no? La altura total del Monte Everest. Ups, colapsó mi OpenBoard. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, Por el momento no, profe. No. profe, yo tengo una duda nada más. Dime. No me tenía duda con lo de los ángulos. ¿Cómo es que lo puedo sacar? Él me revolvió un poco. ¿En el cual? En el triángulo. Ok, permíteme, déjame abrir el pizarrón. Bien. Ahí ya ves. Ok, ¿ya se está viendo la pizarra otra vez? Sí, profe. Ok, es que colapsó. Bueno, en el diagrama original no están dibujadas estas líneas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue dibujar una línea del punto A al punto P, otra del punto B al punto P y una línea que une a los dos puntos. Y entonces este triángulo que está aquí, ¿sí? Digamos que en el diagrama se ve como inclinado. Lo único que yo hice fue enderezarlo para que yo lo pudiera ver de frente, ¿no? O sea, girarlo sobre la línea de AB para que quedara de frente. Y ese triángulo que está ahí con un lado rojo, uno verde y uno amarillo, quedaría dibujado de manera plana como está aquí abajo. ¿Sale? Ahora, este valor del ángulo que yo encontré aquí de 59, como yo les había dicho, los cosenos directores nos dan el valor del coseno del ángulo que tiene un vector con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, para el caso de la línea que va de A a P, nos dice que el coseno director, el coseno de X con respecto, bueno, más bien el coseno con respecto al eje X, vale 0.509. Entonces, eso es el coseno del ángulo que hay de esta línea roja con respecto al eje X, así medido directamente, es este. Entonces, para encontrar el valor del ángulo, si ya me da el valor del coseno, pues yo lo único que hago es en mi calculadora poner la función coseno inverso, ¿no? A la menos 1, de ese valor del 0.509. Entonces, ahí ingrésalo a tu calculadora, así coseno a la menos 1, shift coseno, y pone el argumento de 0.509 y te va a dar el 59.40 que está aquí. Como este coseno me da el coseno del ángulo directo entre este y este, pues eso equivale en mi triángulo a este ángulo que está aquí. Y ahí me da el 59. ¿Sí? ¿Sí se pudo? Estoy viendo. Es el coseno. Ajá, shift coseno y de 0.509. Cierras paréntesis y ya le das que te dé el resultado. Ah, sí, me dio bien. ¿Sale? Y de ahí me sale ese. Ahora, el del otro lado, ¿sí? Ahora es la línea de B a P y su coseno director en X me dice que es menos 0.605. Entonces haces lo mismo.
que sería shift coseno de menos 0.605. Y te va a dar 127.22. ¿Ya lo obtuviste? Sí, profe. Ahora, pero ese ángulo es el ángulo medido de esta línea verde con respecto al eje X positivo. Entonces ahí ve en la pizarra te estoy indicando con cuál sería el que estás encontrando. Este que está acá. Ese es el que vale 127, pero a mí me interesa el que está complementario a ese. Entonces, para que sea su ángulo complementario, pues simplemente a ese ángulo o 180 menos el ángulo que acabo de encontrar y ya te da el 52.7711 que está aquí. Ok, ajá. ¿Sale? 180 menos el 127 que obtuviste y ya te da el 52 que está aquí. Ya. Y ya el tercer ángulo, pues por diferencia, ¿no? Sabemos por regla que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces lo mismo, 180 menos la suma de estos dos ángulos que ya conocemos te da el 67. 180 más la suma de los dos ángulos. Menos, Ok. menos. Menos. Ajá, 180 ya, ya. menos 59.40 y menos 52. Y ya te da este 67. Ya comprendí. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ya nos extendimos un poquito, pero creo que valió la pena. Se aclararon bastantes dudas. Entonces, pues aquí la dejamos por hoy. ¿Sale? Sigan trabajando. Hoy tienen que entregar esos ejercicios. Y pues bueno, igual cualquier otra duda que tengan, me mandan un mensaje por Classroom o un correo y ya la checamos. ¿Sale? Ya mañana, Profe, entonces se cancela mi comentario que le dejé. Sale pues. Dale. De todas formas, ya mañana vamos a entrar a ver lo que son los productos vectoriales. Entonces, si pueden darle una leída, que es lo siguiente en el libro de Bedford, en lo siguiente de los problemas, la parte Sí, de después de productos los ejercicios ya vectoriales. está. Entonces, ahí den una leída y ya mañana eso es lo que vamos a comentar. ¿Sale? Sí, profe. Órale. Que tengan un excelente día. Igualmente. Sale, profe, nos vemos. Igualmente. Sale. Bye. Vale.